Bendiciones, bendiciones. Este es el día que hizo el Señor y nosotros nos gozamos y nos alegramos en Él. De verdad que estamos muy contentos, como cada transmisión, de poder compartir con ustedes lo que nuestro Dios está haciendo. Y quiero invitarle pues a que comparta nuestra transmisión. Vamos a tener ese tiempo para que usted pueda compartir la transmisión. Yo ya la tengo por acá. Vamos a buscar compartir para que podamos llegar a muchas más personas. Y mientras tanto, pues quiero invitarle, mientras algunos se conectan, vamos a ir nosotros orando. Vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso y darle gracias por todo lo que le ha hecho con nosotros y por este tiempo especial. Yo sé que vamos a aprender mucho. Quiero animarle a que se quede de principio a fin, que pueda anotar, ¿verdad? Que no lo deje solamente al pensamiento, a nuestra mente, sino que podamos escribir por ahí. El principio es que es mejor un lápiz pequeño que una mente grande. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros hasta ahora. Hasta aquí nos has ayudado, no nos has dejado solos. Muchas gracias, oh Dios eterno, por nuestra vida. Gracias por aquellas personas que ya se están conectando, por aquellos que posteriormente estarán viendo, Señor, esta transmisión, este video que quedará ahí grabado. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tu palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Que ella alumbre el entendimiento, Señor, que abra los ojos espirituales y que pueda despertar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el ser interior de cada uno. Oramos, Señor, para que vendas puedan caer, Señor, para que toda tiniebla pueda ser disipada a la luz de tu palabra. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que Señor, tu revelación bendita, el espíritu de revelación pueda ser traído al ser interior de cada una de las personas que me escucha. Que esta palabra no se quede sin fruto. Señor, si alguien la escucha, su vida sea transformada para gloria tuya. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, que en medio del tiempo de la predicación, mientras hable por inspiración tuya, no con sabiduría humana, ni terrenal, ni animal, ni diabólica, como lo dice tu palabra, sino primeramente aquella que es pura, aquella que proviene de ti, Padre. Ese espíritu, Señor, de sabiduría se ha puesto en mi vida para compartir su palabra, Señor. Mis pensamientos sean ordenados a la luz de su palabra para poder impartir y bendecir a aquellas personas, Señor, que le estén recibiendo. Padre, oro en el nombre de Jesús para que los enfermos sean sanados. Señor, tu palabra lo declara, que por cuya herida, por tu llaga, nosotros hemos sido sanados y curados. Señor, oro en el nombre de Jesús, Señor, para que aquellos que han estado cautivos, que han estado en adversidad, vengan a libertad para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, pues bienvenido. Esta semana anterior estuvimos en una reunión en Zoom, una reunión virtual con pues nuestra congregación, la que Dios nos ha permitido pastorear, y comenzamos un tema que yo quiero desarrollar en estos próximos días de este mes a través de esta plataforma, y luego pues cuando podamos subir nuestro video al YouTube. Y quiero hablar acerca de la culturización y el adoctrinamiento de los pueblos. Así es que nosotros no podemos ignorar acerca de todo lo que permanentemente, constantemente está ocurriendo en nuestro entorno, de todo aquello que está siendo de alguna manera sistemática. El sistema está provocando para adoctrinar, para culturizar los pueblos, las naciones, para culturizar, escuche, específica y especialmente nuestros niños, nuestros jóvenes, para alejarlos y apartarlos del diseño original de Dios. Así es que hay voces que tienen que levantarse, o que debemos levantar nuestra voz, para que el diseño que Dios nos ha dado en su palabra no se pierda, para que el diseño que Dios ha establecido desde la creación, desde el inicio, no se pierda. Así es que de hecho quiero recapitular un poco lo que escuchaba por la mañana a la profeta Sandra, y decía ella que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, y de verdad que para este tiempo donde el sistema está
de una forma sistemática, culturizando y adoctrinando las generaciones. Necesitamos discernimiento, ese discernimiento que nos va a permitir saber entre lo que es correcto, lo que no es correcto, en lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, porque pensando acerca de muchas cosas que aparentemente parecen buenas, parecen correctas, pero en muchas ocasiones son desagradables a Dios. Así es que necesitamos nosotros tener, ser entendidos en los tiempos. Número uno, ese discernimiento, ser gente que sabe qué hacer, porque cada día las influencias son mayores, ¿verdad? Y más bien nosotros, de hecho yo he estado escribiendo acerca de un tema específico que habla acerca de influencia o influenciados. Así que nosotros somos influencia. Para eso precisamente fuimos establecidos en la tierra, para que nosotros podamos ejercer influencia sobre las demás personas. Así es que quiero hablar entonces acerca de este tema de culturización y adoctrinamiento de los pueblos. No podemos pasar por alto, no podemos ignorar que en estos tiempos el sistema está culturizando, está trabajando para poder, ejercer influencia sobre la humanidad, ejercer influencia sobre nuestros niños. Se utilizan todos los medios posibles y yo meditándolo, ver que cuando hace muchos años atrás este tipo de cosas pues las hacían de una forma sutil, de una forma subliminal, de una forma escondida, bien disimulada, pero hoy en día se utilizan todos los medios posibles, lo vuelven atractivo, ¿verdad? Usan redes sociales, se están usando los diferentes medios de comunicación digital, ¿verdad? Y todo aquello que tiene que ver con el mercadeo para culturizar, para adoctrinar los pueblos. Y yo mencionaba esta semana anterior que en muchas ocasiones nosotros como la iglesia del Señor pues estamos solamente viendo cómo las cosas pasan y nos conformamos con cualquier cosa, hacemos las cosas como salgan, mientras el sistema lo hace con excelencia. El sistema procura hacerlo con todas las herramientas posibles y nosotros no nos preparamos, no estamos levantando esa voz de alerta. Así es que la iglesia es la primera responsable en poder, estar viendo, vigilando la culturización y el adoctrinamiento de los pueblos. Ahora, yo le decía a una persona días atrás, porque permanentemente veo cómo entra en polémica y en pleito y en contienda con personas que hacen cosas anti reino, anti cultura de Dios, y entonces constantemente está peleando. Y le digo, no es tanto cuanto nosotros el tema es pelear, sino que nosotros establezcamos la cultura del reino de Dios como la palabra misma nos enseña. Yo le voy a mostrar cómo la Biblia, por qué la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que establecer la cultura del reino. Y yo creo que todos tenemos un círculo de influencia como padres. El círculo más cercano pues precisamente son nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo, nuestros hijos, los seres queridos, esas personas que están por ahí, que el Señor nos ha permitido ser influyentes. Obviamente en el trabajo, en la sociedad misma, tenemos que ser influencia para que la cultura de Dios pues se establezca. La cultura es algo que siempre ha existido y cuando vemos el inicio de la creación de la humanidad y todo lo que ahora existe, juntamente pues con ellos se estableció también una cultura. O sea, Dios cuando pone a Adán y pone a Eva en el huerto del Edén, Dios establece la cultura del cielo en la tierra. Lo que Dios hizo al poner a Adán y a Eva en la tierra, en ese lugar llamado Edén, donde todas las cosas caminaban en el orden divino, todas las cosas estaban, había sabiduría en el hombre tenía una capacidad impresionante para ponerle nombre a los animales, algo que quizás obviamente muchas de esas cosas no han cambiado porque seguimos con mucha capacidad, pero hubo un orden original específicamente en la relación del hombre con Dios que se rompió cuando la cultura, cuando el orden establecido por Dios se rompe, entonces se rompe también nuestra relación con Él. Entonces esa cultura de reino que Dios estableció en el Edén, cuando hizo esa extensión del cielo en la tierra, entonces ahí donde fue colocado Adán y Eva, Dios puso una cultura. Así es que
Obviamente, cuando hablamos de cultura, la primer cultura establecida la encontramos en Génesis. Vamos a ir a la palabra en Génesis capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Se da cuenta que primero hace una plática tratando de, obviamente, de producir engaño, no tratando, intencionalmente traer engaño a la mujer para ponerla en contra de un diseño original de la cultura de Dios. Y permítame lo que le voy a decir: todo lo que se levanta en contra de esta cultura, todo lo que se levanta en contra de este orden establecido, es porque lo está haciendo directamente en contra de Dios. O sea, el enemigo no puede ver el orden de Dios establecido en un lugar, porque va a intentar de cualquier forma de romper con esa cultura, de romper con ese orden. Recuerde cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entra el Señor en escena, Dios viene con esa cultura de reino y todo lo pone en orden. Dios viene con esa cultura y todo lo pone productivo. Dios viene con su cultura y hace que todas las cosas funcionen bien. Está el hombre, está la mujer, los animales, los frutos, todo está en orden. Y luego entonces dice la escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y esta cosa es tremenda, porque muchas veces lo que se está estableciendo como contracultura, que yo le voy a explicar qué es una contracultura, lo que se está estableciendo como una contracultura del reino, siempre va a tener una apariencia de atractivo, siempre va a tener una apariencia de agradable, va a tener una apariencia de que, va a tener una apariencia como aceptable, valorada. O sea, siempre lo va a ver de esta forma, con el propósito de tergiversar, de engañar, de destruir y de desestabilizar los principios establecidos de acuerdo a la cultura de Dios. Entonces dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era codiciable o era agradable para los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El saber que estaban desnudos, coser hojas de higuera, el hacerse delantales, todo esto fue el resultado de haber salido del orden de la cultura establecida por Dios. Yo les dije hace un ratito de que hay algo que se llama contracultura. La contracultura es un movimiento social que rechaza directamente los valores, la forma y la norma y los modos de vida de una cultura dominante. Ahora, recuerde que nuestra cultura dominante, el modo de vida suyo y mío, y el que toda la humanidad debería de regirse, es la cultura del reino. No la cultura en la cual nosotros vemos. Hay quizás algunos de nosotros de una forma, porque obviamente cuando vemos la corrupción, el robo, el desorden, la suciedad, que son parte de una cultura. De hecho, dice, y ese país, dice, es de esta manera. Entonces lo enfrascan en un tipo de cultura. Y vemos otras naciones con una cultura diferente a la nuestra. Pero la cultura que nosotros abrazamos y que es la que tenemos que caminar es la cultura del reino de Dios. Entonces siempre va a haber, desde el inicio existió una contracultura. Siempre existió y se va a levantar
todo aquello, escuche, que se levanta con el diseño original de Dios, paralelamente el sistema, el enemigo, va a levantar una contracultura porque quiere que se pierda el orden establecido por Dios, quiere que se pierdan los diseños de Dios. Por eso ahora lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por eso ahora vemos que cada día los medios de comunicación, las redes sociales están culturizando de tal manera que hay cosas que se están volviendo comunes y aceptables en nosotros. Insensibilizan nuestra alma. Yo le digo a mis hijos, reviso yo constantemente lo que ellos están jugando. Y entonces vemos a veces juegos que son violentos, que agarran un arma y comienzan a disparar. Eso se mira, pues solo lo vemos como un videojuego. Pero inevitablemente eso está causando una contracultura. Eso está ejerciendo una cauterización del alma. A tal grado que cuando se mira en la vida real la muerte, cuando se ve el asesinato, cuando se ven las masacres, entonces eso ya no causa ningún impacto. Yo recuerdo cuando éramos niños nosotros, escuchar estas cosas era algo terrible. Y hoy cada día se vuelve común. ¿Por qué? Porque el sistema quiere cauterizar el alma. La Biblia dice que en los postreros tiempos la maldad iba a aumentar y por esa causa el amor de muchos se iba a enfriar. Vemos más gente insensible, vemos más gente indiferente, vemos más gente con su alma cauterizada, vemos más gente aceptando cosas que tiempo atrás y que en el contexto de la cultura del reino el Señor le llamó pecado. Hoy ustedes, escuchen, y lo terrible no solamente que esto ocurre en la sociedad, está ocurriendo dentro de la iglesia. Nos estamos volviendo tolerantes a lo que la Biblia lo demanda y lo llama como pecado. Dios demanda, escuche bien, principios establecidos, y cuando nosotros no abrimos los ojos y no nos estamos dando cuenta, mire, padre de familia, usted entra a un programa de televisión infantil. Ahí hay una cultura que sistemáticamente está adoctrinando a nuestros hijos. Usted mira un programa de televisión, sistemáticamente está adoctrinando la sociedad. Y nosotros como iglesia en muchas ocasiones estamos sentados recibiendo esa cultura y ese adoctrinamiento y perdiendo los principios del reino de Dios, perdiendo el orden establecido de Dios. Por eso nos cuesta llamarle pecado a las cosas, por eso nos cuesta la confrontación. Y escuche, permítame que yo le diga algo, porque algunos piensan que confrontar es malo, algunos escuchan confrontación como pleito. No, confrontación no es pleito. Cuando el Señor vino y Él dijo, si el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, esa era una confrontación. Cuando el Señor Jesús le dijo a la samaritana, con el hombre que vives y con todos los que han vivido no es tu marido, eso era una confrontación, pero eso no era mano, no era un pleito. Tenemos que llamarle al pecado, tenemos que llamarle a las cosas como es, de acuerdo al diseño original de Dios. Tenemos que volver a la palabra, volver a la escritura. Por eso la profeta acertadamente lo hablaba en la mañana. Estos tiempos requieren de mucho discernimiento. Tenemos que ser gente entendida de los tiempos. Tenemos que saber qué hacer en el camino. Y recién escuchaba a un apóstol, amigo nuestro de la casa, el apóstol Gabriel Gorjón, y decía, tenemos que tener un criterio crítico. Pero cuando nosotros no tenemos establecidos los valores, los principios del reino en nuestro corazón, no podemos ser críticos ante las cosas que miramos y las terminamos aceptando, iglesia. Es tiempo que nosotros nos levantemos a demandar. No, escuchen, no permitamos más que la televisión adoctrine a nuestros hijos. No le entregue un aparato para entretener a su hijo y la doctrine para que usted y yo podamos hacer otras cosas. No, tenemos que estar más pendientes de ellos. Contracultura es un movimiento social que rechaza valores, modos de vida de la cultura dominante. Son actitudes de oposición al sistema de vida, de un sistema de vida vigente. En este caso específico, en contra de los principios establecidos por Dios.
Es precisamente la cultura del reino de Dios que de forma constante ha sido atacada para intentar destruirla. Desde la creación de la humanidad había una cultura que gobernaba en el Edén. Era la cultura del reino de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva qué debían hacer, cuáles eran sus responsabilidades, cuáles eran sus privilegios y los límites que deberían de mantener. Escuche bien, o iban a socavar sus vidas, iban a socavar todo lo establecido por Dios, y ustedes saben que terminó todo. Cultura tiene que ver con influencia, cultura tiene que ver con dirección, cultura tiene que ver con cambio, con transformación. Siempre que se levanta un diseño original de Dios, paralelamente se va a levantar una contracultura. Siempre se van a levantar cosas en contra del diseño de Dios. Quiero desafiar esta tarde, mañana, noche, depende el momento que usted me escuche. Quiero desafiar e inspirar a quienes me están escuchando. Escuche bien, para no aceptar una cultura antirreino. Una cultura, escuche, una anticultura que no está jugando. Mientras ustedes y yo jugamos, ellos se sientan a planificar cómo robarnos las generaciones. Por eso hablan del sexo, de aceptar, escuche, el matrimonio igualitario. Eso es antirreino. Y no se trata de odio por las personas. Se trata del orden establecido por Dios. Y ahora nos pesa decir estas cosas. Porque decir estas cosas no se reciben muchos aplausos. Pero cuando usted lee la historia de la iglesia primitiva, ellos no estaban ahí para ser aplaudidos por el hombre. Ellos estaban ahí para agradar a Dios. Cuando usted lee la escritura acerca de estos hombres, hombres y mujeres de la iglesia primitiva, de hecho tengo algunas cosas que voy a ir compartiendo estos días. Ellos buscaban permanentemente la voluntad de Dios. Ellos, cuando el Señor hablaba, la iglesia decía: heme aquí. Hoy en día el Señor nos llama y le decimos: estoy ocupado, no tengo tiempo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Algo se metió en el medio para romper con la cultura de Dios, y tenemos gente floja. Gente solamente nominal, pero sin convicciones. No podemos hacer las cosas como nos salgan. Yo escribí estos días: la iglesia no puede perder su esencia, pero tiene que ir cambiando estrategias. Ahora, el tema es que muchos cambiaron la estrategia, pero perdieron la esencia. Y otros se quedaron con la esencia, pero nunca evolucionaron. Nunca cambiaron su estrategia. Nosotros tenemos que ser como aquellos que cambian su estrategia, pero mantienen la esencia de Dios. Entonces el sistema utiliza todos los medios. El sistema, yo desafío, yo creo que yo estoy frente a gente llena de habilidades. Hombres y mujeres que Dios ha ungido para tocar diferentes esferas. Escuchen, no solo se trata de quedarnos en un lugar. Se trata de ir y de tomar los diferentes estratos de la sociedad para que ahí seamos influencia, para que ahí nosotros podamos llevar la cultura del reino. Porque donde quiera que usted va, me decía una persona el otro día: pastor, yo he tenido oportunidad de estar en ese medio, pero ahí le ponen bozal, no le permiten a uno que hable de Jesús. Porque las personas que dirigen ese canal son gente anti-reino, anticultura de reino, porque no quiere que se le demande el pecado, porque no quiere que se le diga que si continúa en esa condición su vida va a perecer. No podemos nosotros aceptar vivir de acuerdo a una cultura que está en contra de los principios establecidos de Dios. Entonces una cultura es un conjunto de manifestaciones que expresa la vida tradicional de un pueblo. ¿Y cuál es tu cultura? Y empieza a hablar de tradiciones.
Hay cosas que las hemos hecho por cultura, pero no por principio. Yo les dije los otros días, platicaba con alguien, no es lo mismo la cultura del reino que la cultura de la religión. Siempre la cultura religiosa va a ir en contra de la cultura del reino. Yo recuerdo que yo recibí una vez una persona y estaba en la reunión y entonces usted cambia y no adora, no canta los cantos primero y después predica, sino que prediqué primero y después canté. Digo, usted lo hizo mal. Eso no es la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una cultura de religión. Ya no hay espacio para que el Espíritu de Dios haga lo que quiere. Yo le digo, cuando usted lee la iglesia primitiva, ellos consultaban y le decían, le preguntaban al Espíritu Santo qué querían que se hiciese, qué personas eran las que había que ubicar. Hoy nosotros no preguntamos, hoy le decimos al Señor qué es lo que queremos hacer. Y le pedimos su respaldo, porque perdimos el diseño de la cultura del reino. Cultura es un conjunto de costumbres que ejercen influencia sobre familias, sobre pueblos, sobre naciones. Van a definir su conducta, su estilo de vida, sus pensamientos, sus palabras y sus tradiciones. Mire, inevitablemente nuestros hijos, nuestros jóvenes y nuestros niños se tienen que enfrentar a este mundo pervertido. Y de la única manera que usted y yo podemos estar seguros que ellos no van a ser doblegados por el sistema es que establezcamos los principios de la cultura del reino en sus vidas. Usted y yo mismo, para no ser influenciados, apartados del orden establecido por Dios, aleluya. Escuche bien, de la única forma es no estar convencidos en nuestra propia fuerza, sino en lo que Dios en su palabra ha puesto en nuestro ser interior. Podemos estar confiados que en lo que sembramos en sus corazones, eso les va a hacer caminar correctamente. Por eso la profeta en la mañana lo decía, gente de discernimiento. Tenemos que enseñarles a discernir. Hay cosas que pueden discernirse natural, pero tenemos que impartir, activar y pedir al Espíritu de Dios que les dé el discernimiento para saber qué se está moviendo en los ambientes. No podemos ignorar estas cosas. Saber qué hacer, qué decisiones tomar, ser influencia y no influenciado. Cultura. Si usted y yo cambiamos la cultura, ejercemos influencia sobre las personas. Bastará que nosotros trabajemos en la cultura. Por eso usted mira el pueblo de Israel, que ahí saca unos principios más adelante. El pueblo de Israel, el Señor los saca de Egipto. La cultura egipcia estaba dentro de ellos. Y la gente, escuche bien, que aunque haya venido a la iglesia, que aunque se congregue, yo le dije, días atrás se lo he mencionado, no todo lo que se congrega es iglesia. Porque entonces el pueblo de Israel fue sacado de su condición, pero la cultura ejerció influencia sobre ellos a tal grado que quien no abandona la cultura que lo gobernó tiempo atrás para permitir que la cultura del reino lo influencie, esa generación muere en el desierto. Ese tipo de generación jamás llega al lugar que Dios tiene para ellos. También lo podemos conocer como adoctrinamiento. Tiene que ver con un adoctrinamiento, es inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Cada día son más las formas sutiles de cómo adoctrinar y culturizar las masas con el fin de ejercer influencia sobre ellos, logrando cambiar sus pensamientos y por ende también sus acciones. ¿Qué dice la Escritura? Mire que por cultura nosotros nos enseñaron a repetir el Padre Nuestro. Por cultura. Pero sin entendimiento, sin revelación. Nacimos
abrimos los ojos, repita, y nos empezaron a culturizar religiosamente. Pero ¿qué dice la Escritura en ese Padre Nuestro? Más allá de lo que es una cultura religiosa, sino la cultura del reino, más allá de la letra, en el espíritu, en la vida de la palabra. Vosotros pues, Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Usted puede decirlo conmigo: venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese versículo 10 tiene una esencia poderosa y le está diciendo: cuando oren, díganle: Señor, que tu cultura, que tu forma de pensar, que tu orden establecido en los cielos sea traído en la tierra. Que así como las cosas en los cielos se hacen de acuerdo a tu voluntad, también se establezcan en esta tierra. Pero lo hemos repetido solamente por cultura religiosa. Cada vez que usted y yo le decimos al Señor: venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo que tu cultura se establezca en mi vida, que tu cultura se establezca en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi nación. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Tenemos que llevar la cultura. Mire hermano, cada día utilizan más los medios. A la iglesia la quieren sacar de todo escenario. ¿Por qué? Porque donde ustedes y yo llegamos con la cultura de Dios, lo transformamos todo. No puede haber corrupción, no puede haber engaño, no puede haber mentira, no puede haber robo. Dios no está en medio de esas cosas. Venga tu reino significa traer la cultura del reino de Dios a la tierra. Significa pensamientos, costumbres, valores que deben ser traídos. ¿Y quiénes somos portadores? El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él traía una cultura diferente. El amor es la cultura del reino. La justicia es la cultura del reino. El gozo es cultura del reino. Un concepto acerca de esto: tenemos que conocer cuál es la raíz de la palabra cultura. En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Me gusta. Cultura tiene que ver con cultivo, tiene que ver con cultivado. El orden es una cultura. La limpieza es una cultura. Este término, cultivo o cultivado, tiene que ver, me gusta porque la Biblia nos enseña que usted y yo venimos a ser sembradores. Somos sembradores de la palabra. Y si cultura tiene que ver con cultivo, con cultivar, está directamente relacionado a nuestra función. No nos quedemos callados. Levantemos nuestra voz. Hablemos de las verdades del reino. No podemos esperar cambio donde nosotros no lo generamos. No esperemos el cambio de aquel que tiene su corazón apartado de Dios. No. El cambio comienza en usted, comienza en mí. La cultura tiene que ver con conjunto de bienes materiales y espirituales, porque hay cosas que definen una cultura arquitectónica, pero también conjunto de asuntos espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. Mire, yo he sido de un principio
Y esto se lo agradezco al apóstol Miguel González. Nos enseñaba acerca del tema de la excelencia. Y eso es parte de lo que está dentro de nosotros, la excelencia. Y cuando hay algo que no se hace con excelencia, nos incomoda. Entonces queremos hacer algo porque las cosas salgan con excelencia. ¿Por qué? Porque si yo no hago las cosas con excelencia y yo soy mentor, dentro de unas generaciones, los que aprendieron de mí, mal aprendieron de mí, también van a mal enseñar. Y generacionalmente lo que vamos a tener con el tiempo es gente haciendo las cosas como les salgan. Entonces la excelencia es una cultura. Y es una cultura del reino. Mire que se transmite la cultura, son esencias, conjunto de valores, principios espirituales que son transmitidos de un grupo social a otro, de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. ¿Qué incluye? Su forma de hablar, sus procesos, su estilo de vida, sus costumbres, sus tradiciones, sus hábitos, sus valores, los patrones, herramientas, conocimientos. Todas las naciones, las ciudades y los pueblos son parte de una cultura. Todos. La pregunta es, ¿qué tipo de cultura está ejerciendo influencia sobre mí? Hemos aprendido que todo aquello a lo que nosotros nos adaptamos, aceptamos y toleramos, perdemos la habilidad para cambiarlo. No podemos transformar aquello a lo que ya nos adaptamos. Por eso el apóstol Pablo lo decía: no os conforméis a este siglo. No acepten que la cultura de este tiempo los mete en un molde, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Todas las naciones son parte de una cultura, los pueblos, las familias, las ciudades, los individuos. Entonces nosotros tenemos que revisar nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestras costumbres y valores para saber cuál es la cultura que está ejerciendo influencia sobre nosotros. Mire, vea usted el panorama. Hay una enfermedad que ha complicado las naciones, pero hay quienes en medio de ello establecen una cultura del miedo, porque el miedo vende, porque del miedo le sacan beneficios. ¿Por qué no hacer dentro de eso una cultura de prevención en vez de una cultura de miedo? Porque la cultura de prevención no vende, no deja beneficio, pero la cultura del miedo sí. Entonces, sutilmente tenemos un sistema que adoctrina, que culturiza permanentemente, y nosotros solo sentados recibiendo lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:20, obviamente toda cultura tiene sus individuos, tiene la colectividad que portan, son portadores de esa cultura. Y nosotros como hijos del reino somos portadores de una cultura, de la cultura original por la cual tiene que regirse la humanidad entera. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Nosotros somos embajadores. Un embajador, ¿qué es? Es una persona con el mayor rango en el servicio diplomático, que representa ante otros estados el estado que lo nombró.
Cuando la Biblia dice que usted y yo somos embajadores, es porque el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores nos nombró a nosotros embajadores. Somos representantes. Por eso la Biblia dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Cambiemos la cultura donde quiera que vayamos. Establezcamos la cultura del reino. Un embajador es una persona, una entidad o cosa que por ser característico de un lugar o un país es representativo de ello. Un embajador es un emisario. Yo le comentaba a mis hermanos la semana anterior que cuando me tocó ir a la embajada de Estados Unidos, cuando yo tenía el cónsul ahí atrás, un embajador. Cuando él dijo que estaba aprobada la visa, no me dijo yo se la apruebo. Me dijo el gobierno de los Estados Unidos, él como embajador, como representante, como diplomático, entendía muy bien la representatividad. Por eso a veces nosotros tenemos vergüenza de nuestros embajadores en otras naciones, porque no representan la mayoría. Usted y yo tenemos que cambiar y caminar de acuerdo a la cultura del reino. ¿Quiénes entonces son los responsables de traer esa cultura? Los embajadores. Nosotros somos embajadores. Diga, yo soy un embajador del reino de los cielos en la tierra. Yo soy el portador de una cultura de cambio. Una cultura que afecta. Cuando el Señor Jesús habló del reino, habló de la cultura, dijo que cuando esa cultura se acercaba, comenzaba la gente a arrepentirse. Los enfermos comenzaban a sanarse. Escuche, el que estaba cautivo venía a libertad. El que estaba preso venía a ser libre en el nombre de Jesús. Donde quiera que usted y yo vamos, llevamos una cultura. El Señor Jesús enviaba a sus discípulos y les dijo, vosotros sois portadores de paz. Si llegan a algún lugar y alguien recibe la paz que está en vosotros, quedará allí. Somos portadores de una cultura que trae paz. Somos portadores de una cultura que trae respuestas. Aleluya. Ahora no significa que no hay problema. Nosotros nunca hemos vendido un evangelio barato, un evangelio fácil, donde no hay problemas y dificultades. La Biblia dice, tendréis aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Esa es cultura del reino. No podemos engañar a nadie. Entonces, ese concepto de la cultura, de lo que significa cultura, dijimos de la raíz etimológica latina, que tiene que ver con cultivo o cultivar. Miren, nuestros hijos, nuestras generaciones son como un terreno, como un territorio, al cual nosotros debemos ponerle una semilla para cultivar, para poder recibir un cultivo, un fruto deseado. Hoy tenemos lo que nosotros hemos hecho. Para tener un cultivo se necesita siembra. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros somos sembradores de la palabra, sembradores de la cultura de Dios en la tierra. Marcos 4, 26 y 27. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Así es el reino. Un hombre echa semilla en la tierra y se duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Hagamos lo que nos corresponde. Y quiero mencionar este versículo que a mí me cautivó mi corazón desde la primera vez que yo lo leí. Que Dios mismo tenga confianza en usted y en mí, hermanos, es algo que tiene un valor incalculable. Incalculable. Y eso era lo que Dios, Jehová nuestro Dios, tenía de Abraham. La Biblia dice en Génesis 18, 19, lo elegí a él para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseño a vivir así, les daré a Abraham
Le daré a Abraham lo que le he prometido. Me gusta. Porque lo que Dios le había prometido a Abraham tenía que ver con sus generaciones. Pero para que Abraham pudiera ver en sus generaciones la promesa de Dios cumplida, era necesario que generacionalmente le llevaran los principios de la cultura del reino. Usted y yo podemos asegurar el futuro de nuestros hijos dándoles cultura. En un momento van a estar lejos de nosotros. En un momento van a estar solo ellos y su computadora. En un momento estarán ellos y sus compañeros de trabajo, de estudio. Estarán ellos en el ambiente, en la sociedad. Yo cuando veo que comienza alguno de ellos a aceptar algo que no está bien, venga, le digo, antes le incomodaba eso, porque ahora no le incomoda. Despertar la conciencia, hablar de los principios del reino. Las personas, cuando no tenemos la cultura del reino, pues otra cultura está ejerciendo influencia sobre nosotros. Si no abrazamos la cultura de Dios, otra nos va a influenciar. El que no tiene la cultura de Dios no goza de los beneficios del reino. Nunca se llega a la tierra prometida. La gente sin cultura, sus desiertos son permanentes. Y la gente que no vota la cultura del mundo muere. Hay gente que va a la iglesia y tiene la cultura metida. Siguen siendo lo mismo. Mienten igual que antes. Si la única diferencia es que ahora se congregan y caminan una Biblia y dicen Dios le bendiga. Pero la cultura nunca cambió. He visto personas, hermanos, que reciben cualquier cantidad de milagros, pero ellos personalmente nunca cambian. ¿Por qué? Porque creen que Dios puede hacer grandes cosas. Creen en los milagros y los reciben. Y eso está bien. Pero su cultura nunca cambió. La gente que no vota la cultura del mundo muere en el desierto. Nadie puede establecer una nueva cultura en su vida si no renuncia primero a la que tiene. Quiero iniciar o terminar, más bien dicho, con esto. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de otra cultura, de otro estilo de vida. Yo no sé cuántas personas que no tienen al Señor me están escuchando, o me van a escuchar, o algunos que estando en el Señor han abandonado la cultura de Dios. Basta revisar nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, para darnos cuenta cuál es la cultura que está ejerciendo influencia sobre nosotros. Si hay alguien en esta tarde, mañana, noche, que quiere entregar su vida a Jesús, alguien, escuche, que diga, mis ojos han sido abiertos, he entendido que he caminado por una cultura diferente a lo que la Biblia dice. Hay caminos, hermano, que al hombre le parecen derechos, dice la Escritura, pero su final son caminos de muerte. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que la cultura de este mundo siempre se va a vestir de una forma agradable, aceptable y tolerante, de alguna manera tolerable. No, dice, si no tiene nada malo. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. No se trata de si es bueno o no es bueno. Se trata si agrada o no agrada a Dios. Porque usted se va a encontrar con cosas que aparentemente son buenas, pero no son agradables a los ojos del Señor. Quiero orar, iglesia, porque tenemos una responsabilidad grande. Yo quiero desafiarle, inspirarle a usted
para que en lo que Dios ha puesto y Dios ya puso en su corazón, nosotros, hermanos, llevemos a otro nivel los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Busquemos todos los medios posibles por hacer las cosas con excelencia, por no perder nuestras generaciones. Invirtámonos en ellas. Invirtámonos en las generaciones para que no se pierdan. Invirtámonos en nuestros hijos y en todos aquellos en que el Señor nos permita influenciar. Si usted va a tener que escribir libros, escríbalos. Si usted va a grabar videos, grábelos. Si usted va a enseñar a los niños, hágalo. Pero todo, hagámoslo con excelencia. Lo mejor, busquemos lo mejor. Para agradar a nuestro Dios y causar un impacto. No perdamos la oportunidad. Escuche, yo se lo repito, con esto termino. El mundo, el sistema, utiliza todos los medios y los mejores medios para sistemáticamente culturizar y adoctrinar las masas. Nosotros no nos podemos conformar con cualquier cosa. Tenemos que buscar la excelencia en el nombre de Jesús. Desafío a jóvenes. Estudie, prepárese y sea el mejor. Yo le desafío en el nombre de Jesús para que demos lo mejor. Comencemos a escribir. Comencemos a hacer cosas inusuales. Hagamos obras teatrales de alto nivel, musicales de alto nivel. Preparemos gente para posiciones de gobierno. Hagámoslo con excelencia. Llevemos la cultura de nuestro Dios. Desarrollemos gente con mente empresarial. Hasta eso nos hicieron creer que era pecado. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias por tomar este tiempo, por recibir de parte del Señor lo que Dios tiene. Yo voy a seguir hablando estos días acerca de este tema. Voy a hablar cosas muy interesantes, muy relevantes de lo que sucedía en la iglesia primitiva y que pueden ser aplicables a nuestro tiempo de hoy. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, oramos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Señor. Hay entes espirituales de maldad que se están moviendo en las regiones celestes. Y nosotros, Señor, queremos, conforme a lo que tú nos has dado, a tu palabra, Señor, establecer tu cultura. No queremos que las generaciones se pierdan, Señor. No vamos a únicamente, Señor, estar con una mentalidad de pelear contra el sistema. Señor, nuestra mejor manera de resistirlo es estableciendo tus principios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, oh Rey de Gloria, para ser gente que hace las cosas con excelencia, que podamos tocar los diferentes estratos sociales, que podamos llegar a diferentes ámbitos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta preciosa tarde. Ahora usted que está en vivo y las demás personas en diferentes horarios. Gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Yo le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguna petición o algo que usted quiera que nosotros oremos, con todo gusto queremos orar. Y recuerde, tenemos siempre tiempos de oración los lunes. Estamos orando, ayunando, y los miércoles orando por nuestra nación, clamor por Honduras. Estamos constantemente aprendiendo lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros, y orando, no dejando de hacer las cosas en el nombre de Jesús. Bendiciones.